Buenos días a todos y todos. Es un placer para mí darles la bienvenida a la conferencia La República en Riesgo, Defensa de la Democracia en la Era de los Regímenes Iliberales, organizada por el Instituto de Estudios Democráticos de nuestro Tribunal Electoral. Estamos muy agradecidos a todas y todos por su presencia en este auditorio. Igualmente ofrecemos nuestros saludos y agradecimientos a quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales y, por supuesto, a quienes trabajaron para concretar este momento. En esta oportunidad nos acompaña Aníbal Pérez Liñán, doctor en Ciencia Política y profesor en Ciencia Política y Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, para compartir algunas reflexiones sobre su producción reciente que da continuidad a su línea de trabajo sobre democratización en perspectiva comparada. Debemos recordar que el doctor Pérez Liñán ya nos acompañó en agosto del año 2020 como expositor en la quinta videoconferencia del ciclo sobre la democracia en el momento actual, organizada por el Instituto de Estudios Democráticos con el tema Democracia e Inestabilidad en América Latina. Hace poco, el doctor Pérez Liñán publicó, junto al doctor Benjamín García Holgado, el artículo Las debilidades de los regímenes liberales, donde se busca identificar estas debilidades que al mismo tiempo son oportunidades de resistencia que las fuerzas democráticas pueden utilizar para prevenir el ascenso o retrasar la consolidación de regímenes iliberales. Para ir aclarando un poco el concepto central de esta conferencia, los autores denominan regímenes iliberales aquellos que, sin ser de lleno autoritarios, emergen del deterioro de la democracia y exhiben una relación problemática con los derechos civiles y políticos de la oposición política, la sociedad civil y, en algunos casos, grupos humanos que, siendo parte de la diversidad de país, son producidos como los otros y presentados como amenaza a una comunidad idealizada, inmóvil, de una historia e identidad única. Consideramos importantes estas reflexiones porque es a través de las vías electorales, competencia de este Tribunal Electoral de Panamá, que actores políticos y liberales podrían transitar hacia el control del gobierno y desde allí hacia la captura de las instituciones, supervisión y fiscalización a la restricción de derechos fundamentales y al dominio sobre los espacios de la sociedad civil. Si observamos con cuidado, a lo largo de nuestra historia republicana, los panameños y panameñas hemos sido testigos de prácticas de negación de derechos y de la producción de los otros como enemigos, tanto en la forma de estrategias de campañas electorales como en la función de gobierno. Corresponde, por lo tanto, estar atentos y conscientes en la tarea de la preservación de la democracia. La oportunidad de esta conferencia es entonces propicia para preguntarnos desde un nivel más teórico sobre lo que puede y no puede denominarse democracia, concepto en permanente disputa y por fronteras difusas y con fronteras difusas, pero que sería la realidad o el ideal en torno al que nos comprometemos defender. En ese orden de cosas, creo correcto pensar la democracia como un ideal, una realidad al mismo tiempo, es decir, como un proceso, nunca definitivo, sobre el cual intervenimos por acción u omisión. Ojalá tanto desde un enfoque de derechos como desde uno de responsabilidades. Nuestra pertenencia al régimen democrático como protagonista se concreta mediante nuestras decisiones en las instituciones, los partidos, los medios de comunicación, las organizaciones, los movimientos sociales y la vida cotidiana de los individuos. La defensa de la democracia, por tanto, no sería la defensa de algo ajeno, sino íntimamente nuestro, sin lo cual no entenderíamos nuestra identidad de panameños contemporáneos. También es buena la oportunidad para preguntarnos de la interfase de la teoría y realidad en el territorio, sobre cómo estos conceptos, producidos desde ciertas geografías e historias concretas, alcanzan para explicar lo que ocurre en múltiples otros contextos, sin forzar las realidades y las interpretaciones sobre lo existente, lo deseable y lo posible. Y cómo desde nuestra ubicación espacio-temporal también contribuimos o podemos contribuir a la teoría y la práctica democrática. Finalmente, la ocasión nos permite interrogarnos sobre la proximidad a la iliberalidad de nuestro régimen político concreto,
de sus actores en la historia que incluye el presente. Todo esto tendrá importancia al definir cursos de acción frente a la situación actual de estancamiento en el desempeño de las democracias en la región, según el último informe de Idea Internacional sobre la democracia global, o ante la sostenida caída en los indicadores de apoyo a la democracia, satisfacción con la democracia y confianza hacia las instituciones, como nos indican los datos del Barómetro de las Américas. Estos diagnósticos, que algo tienen que ver con la diferencia entre expectativas y experiencias de las personas con la democracia real y con las consecuencias sociales de la pandemia, necesariamente exigen que nos sumemos a la tarea de pensar para crear una nueva y mejor situación, y no solo recrear viejas normalidades como si fueran nuevas. Reitero la bienvenida y el agradecimiento, esperando que este encuentro sea agradable y de provecho para todas y todos ustedes, como lo es para nosotros en el Tribunal Electoral. Muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias por sus palabras, magistrada. Para hacer un breve resumen acerca de la hoja de vida del doctor Aníbal Pérez Liñán, queremos decir que él es profesor de Ciencia Política y Asuntos Globales en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Fue editor principal de Latin American Research Review, revista de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Su trabajo explora cuestiones de democratización, diseño institucional y Estado de Derecho en perspectiva comparada. Es autor del libro Juicio político al presidente y la nueva inestabilidad política en América Latina, y también del libro Democracias y dictaduras en Latinoamérica, surgimiento, sobrevivencia y caída, en conjunto con Scott Mainwaring. El doctor Pérez Liñán dictará la conferencia La República en Riesgo, defensa de la democracia en la era de los regímenes iliberales. A continuación, solicitamos ocupar el podio a nuestro conferencista de hoy, el doctor Aníbal Pérez Liñán. Muchísimas gracias, magistrada, por la introducción generosa. Quiero agradecer muy especialmente al Tribunal y al Instituto de Estudios Democráticos por esta invitación, que ha sido una invitación fantástica, y es una gran oportunidad para mí poder compartir estas ideas con ustedes. Debo confesar que debatí bastante conmigo mismo cómo organizar esta presentación, porque mi intuición inicial era presentar un trabajo empírico sobre el proceso de democratización alrededor de una pregunta muy específica. Y a medida que pensaba en el tema para hoy, llegué a la conclusión de que posiblemente era mucho mejor, mucho más productivo abordar un tema que es más amplio, y aunque quizás la presentación sea menos elegante desde el punto de vista académico, creo que va a ser más relevante desde el punto de vista de las preocupaciones que nos ocupan. Porque percibo que está emergiendo una problemática en la ciencia política alrededor del estudio de la democracia, que es una problemática que, si bien en sí misma no es nueva, ha generado en los últimos 4 años, y en particular en los últimos 2 años, quizás 24 meses, una gran producción académica que se desarrolla en diferentes direcciones, pero que converge en esta problemática común. Entonces, lo que quisiera hacer hoy es justamente tratar de crear un mapa de esta problemática, cómo se está desarrollando, y tratar de identificar por primera vez algunas conclusiones de esta literatura que está emergiendo, y mucha de la cual ha sido publicada en el último año, en los últimos 2 años, y alguna, como ustedes van a ver, está en proceso de publicación. La problemática a la cual me voy a referir tiene que ver con lo que el famoso politólogo Guillermo O'Donnell, que fue uno de los fundadores de la ciencia política comparada en América Latina, denominó la idea de un juego imposible. En 1972, O'Donnell publicó su primer libro,
y en modernización y autoritarismo, y en este libro anticipaba esta idea de lo que él percibía como un juego imposible. Y el problema fundamental es el siguiente. Imaginemos un proceso democrático en el cual hay elecciones libres y competitivas, pero en el cual el candidato naturalmente ganador o el partido naturalmente ganador es un partido con una propensión que podríamos describir hoy en día como iliberal, y por lo tanto es un candidato que, a pesar de que puede ganar los votos y ganar esa elección de manera limpia, se espera con una alta probabilidad que cuando asume el poder va a desmontar los derechos y garantías de la democracia para imponer progresivamente un sistema autoritario. Esto genera un dilema muy difícil de resolver para las democracias. Y por eso es que O'Donnell utiliza esta terminología del juego imposible. Porque si los demócratas en el sistema, anticipando este riesgo, impiden la competencia de este partido o de este candidato antidemocrático y liberal, entonces están cerrando los mecanismos naturales de la democracia. Están produciendo exclusiones que son en sí mismas antidemocráticas. Pero si los demócratas aceptan las reglas de la democracia, tal como han sido concebidas, entonces facilitan el acceso al poder de una fuerza que saben que va a desmontar el proceso democrático después. O'Donnell identificó este problema en el capítulo 4 de su libro en el contexto de la Argentina posterior al peronismo de 1955, en el cual después de la caída del peronismo en 1955, las fuerzas democráticas intentaban restablecer la democracia, pero existía el problema fundamental, que era que el partido más popular, que el partido más peronista, era percibido por buena parte de la sociedad como un partido antidemocrático, y por lo tanto los militares ejercían permanentemente esta regla, que es una regla del juego que describió O'Donnell, por la cual el partido más popular debía ser excluido del sistema político, y cada vez que algún presidente electo democráticamente intentaba abrir el juego político para incorporar al peronismo, los militares daban un golpe de Estado. Entonces O'Donnell concibió este juego imposible en el contexto histórico de Argentina, pero la realidad es que históricamente América Latina ha experimentado muchas situaciones como esta, en la cual parte de la élite percibe que el candidato más popular o el partido más popular tiene propensiones antidemocráticas y por lo tanto cierra el juego político cada vez que este juego se democratiza. Podemos pensar en casos históricos de América Latina como grandes líderes enormemente populares como José María Velasco Ibarra en Ecuador o como Arnulfo Arias en Panamá, que crearon dinámicas complejas de este tipo históricamente. Pero lo que quiero destacar especialmente es que esto no es un problema histórico simplemente. Este es un problema central a las democracias del siglo XXI. Hoy en día los actores democráticos confrontan este dilema y este problema se ha manifestado y se manifiesta en diferentes regiones del mundo, desde Venezuela hasta la India, desde Nicaragua hasta las Filipinas y desde Hungría hasta los Estados Unidos. Entonces creo que este es el problema que de algún modo está definiendo nuestra era en los últimos años. Y por lo tanto ha emergido una literatura que intenta dar cuenta desde la ciencia política de diferentes aspectos de este problema, de cómo responder a este problema, analizando preguntas empíricas muy específicas y que voy a tratar de reconstruir hoy en día, aunque esta literatura esté en un estadio muy temprano. Creo que hay tres preguntas fundamentales para los demócratas y las demócratas que esta literatura intenta abordar. El primero es, ¿cómo identificamos el riesgo? ¿Cómo sabemos cuándo realmente un partido, un candidato es realmente un riesgo para la democracia? Es muy, como parte de la disputa política, es muy natural decir esto, pero a veces esto es cierto y otras veces no. Entonces, buena parte de esta literatura está intentando caracterizar cómo es este proceso de erosión democrática, cuáles son sus fases, sus características, y otra parte de la literatura está intentando identificar cuáles son los candidatos o candidatas o los partidos que son peligrosos para la democracia.
La segunda gran pregunta es, una vez que asumiendo que podemos identificar a estos actores iliberales, ¿cómo impedimos su acceso al poder? ¿Cómo es posible impedir su acceso al poder sin que los actores demócratas se vuelvan antidemocráticos en sí mismos? Este es el gran dilema que tenemos que confrontar. Y aquí hay una serie de conceptos, como el concepto de distanciamiento, democracia militante, a los cuales me voy a referir. Algunos de estos son más nuevos, otros son más antiguos. Y la tercera pregunta es, una vez que estos actores acceden al poder por vías democráticas, ¿cómo es posible impedir que estos actores desmantelen la democracia desde adentro, nuevamente utilizando las herramientas de la democracia, sin que las fuerzas democráticas tengan que volverse en sí mismas iliberales para poder realizar esto? Y aquí la literatura identifica de manera todavía muy exploratoria espacios de resistencia institucional, espacios de resistencia social y espacios de resistencia electoral. El punto fundamental, creo, y la gran conclusión de esta presentación que voy a hacer hoy, es que para que el juego imposible se vuelva posible, es esencial, por supuesto, que las fuerzas democráticas encuentren mecanismos democráticos para derrotar a las fuerzas iliberales, mecanismos dentro de las reglas de la democracia. Y esto muchas veces representa una lucha desigual, ¿verdad? En la cual las fuerzas democráticas están luchando con las manos atadas frente a fuerzas iliberales que tienen menos restricciones institucionales. Pero este es justamente el desafío que nos toca vivir en esta época. Un punto conceptual muy rápidamente es que a partir de este artículo con Benjamín García Holgado, que la magistrada mencionaba, voy a referirme a menudo a regímenes iliberales o a líderes iliberales, para referirme a regímenes o a líderes que ganan elecciones de manera democrática, después desmantelan las libertades civiles y los derechos políticos utilizando herramientas del Estado democrático, con lo cual construyen un régimen híbrido y eventualmente, si son exitosos, establecen un modelo autoritario. Es justamente este proceso lo que las fuerzas democráticas tienen que detener y no sabemos en qué momento se detiene dependiendo de los casos. Entonces, por eso es que prefiero hablar de regímenes iliberales como estos regímenes en transición y líderes iliberales como los líderes que tienen este objetivo. La primera, entonces voy a abordar básicamente estas tres preguntas que aparecen en la literatura. La primera pregunta es cómo identificar el peligro, cómo sabemos de qué se trata el peligro que estamos hablando a comienzos del siglo XXI. Creo que hay dos temas fundamentales aquí. El primero es caracterizar el proceso de erosión democrática, el segundo es identificar a los actores peligrosos. Con respecto a las características del proceso, la literatura ha comenzado a identificar una serie de atributos que aparecen como características comunes en todos estos procesos de erosión democrática, o como se dice en inglés a menudo backsliding, es decir, el desplazamiento progresivo nuevamente hacia el autoritarismo. En primer lugar, a partir de un trabajo original de Nancy Bermeo en 2016, hay una especie de consenso en que lo que se produce en estos casos es una muerte gradual de la democracia, no es una muerte abrupta como la que veíamos en el caso de los golpes de Estado, los golpes militares durante el siglo XX, sino que hay una muerte gradual de la democracia en la medida en que la democracia es desmantelada desde adentro. Y esta muerte gradual de la democracia muy a menudo involucra lo que Bermeo denomina como un agrandamiento del Ejecutivo, es decir, una concentración de poderes de facto, a veces de jure, en el Ejecutivo, de manera de avanzar sobre otras instituciones de la República Democrática. El segundo punto que parece central es que hay un desacoplamiento de la dimensión electoral y de la dimensión liberal de la democracia. Esta es la tesis en un artículo de Isa Ding y Dan Slater, en la cual ellos argumentan que lo que está ocurriendo en estos casos es que, al menos en una fase inicial, estos regímenes atacan la dimensión liberal de democracia, es decir, derechos y garantías y frenos y contrapesos, antes que atacar la dimensión electoral, porque son candidatos y partidos enormemente populares. Entonces, utilizan la legitimidad electoral para desmantelar la dimensión liberal, al menos por un tiempo, hasta que tienen suficiente poder para atacar la dimensión electoral también. El tercer punto que es central, y esto aparece bastante claro en un artículo
recientemente publicado en Perspectives on Politics, es que hay un elemento central de incertidumbre inicial. Es decir, las fuerzas democráticas tienen incertidumbre sobre si estos actores son realmente autoritarios, tienen un objetivo autoritario de largo plazo, o son simplemente actores que tienen una posición más radical, que buscan un cambio fundamental del sistema y que por lo tanto, aunque las fuerzas democráticas no estén de acuerdo, la oposición no esté de acuerdo, tienen que respetar sus posiciones porque tienen una visión transformadora del sistema político. Esta incertidumbre inicial produce una división naturalmente en la oposición, y entonces lo que argumenta el artículo de Matt Cleary es que se produce un dilema estratégico para la oposición. Y este dilema estratégico es entre un grupo que dice, bueno, este gobierno ha sido elegido de manera democrática y tenemos que respetar sus prioridades, y otro sector que dice, este gobierno tiene objetivos autoritarios y hay que desestabilizarlo lo antes posible cuando todavía es débil. Esto incentiva a la oposición o aparta de la oposición a adoptar posturas más radicales, lo cual, como vamos a describir después, crea un problema, porque las fuerzas democráticas o parte de las fuerzas democráticas comienzan a desplazarse en una dirección iliberal por sí mismas. Dado que estos procesos son secuenciales y progresivos, como describí antes, entonces parte de la literatura lo que ha intentado hacer es identificar las fases de este proceso de erosión democrática. Varios autores intentan hacer esto y autoras intentan hacer esto. Quizás quien ha hecho un trabajo más fino de identificar las fases en estos procesos de erosión democrática es Marianne Neuer de Alemania. Y Neuer identifica esencialmente 5 fases en estos procesos de desmantelamiento de la democracia. Primero hay un momento de motivación y legitimación. Es el momento en el cual estos líderes iliberales generan movilización social en favor de su causa, a menudo argumentando, poniéndose en posición de que son actores outsiders del sistema o que han sido injustamente tratados. Piensen, por ejemplo, en la movilización social alrededor de Donald Trump hoy en día, bajo el supuesto argumento de que las elecciones en Estados Unidos no han sido transparentes, ¿verdad? Esta ficción de ilegitimidad electoral es lo que permite movilizar a parte de su base electoral. El segundo momento es, a partir de esta movilización, hay un episodio de triunfo electoral que le da legitimidad democrática a estos candidatos y le da el derecho legítimo a gobernar bajo la democracia. Y esto permite entrar a la tercera fase, que es la fase central, que es la fase en la cual hay una reconfiguración del poder y una eliminación de los controles y de los frenos y contrapesos en el sistema. Este es el momento clave, diría yo, de este proceso. Es el momento en el cual las Cortes Supremas y tribunales constitucionales son capturados, el momento en el cual los tribunales electorales o los organismos de manejo electoral, de organización electoral, son capturados por el gobierno, atacados, deslegitimados, eventualmente capturados. Y es el momento que elimina la posibilidad de adoptar nuevas políticas que desmantelen las libertades civiles y los derechos políticos en el futuro. Hay una cuarta fase que es central, que tiene que ver con garantizar la permanencia del régimen y en especial del líder que gobierna en estos regímenes hacia el futuro, lo cual en general implica eliminar restricciones a la reelección, particularmente en sistemas presidenciales, y no es casual que estos regímenes pueden identificarse de manera consistente con una persona, ¿verdad? Podemos identificar a Hugo Chávez o eventualmente a Nicolás Maduro en Venezuela, podemos identificar a Daniel Ortega en Nicaragua, podemos identificar a Duterte en las Filipinas o a Víctor Orbán en Hungría. Hay un elemento de personalización del régimen de manera consistente. Y la fase final, que a menudo suele ser en paralela con estas otras, es limitar las libertades civiles para garantizar que en el momento en que el régimen pierde el respaldo popular y esté en posibilidad de perder una elección, este fenómeno no se va a dar. La elección va a poder ser controlada. El segundo gran problema, una vez que identificamos las características de este proceso, es cómo identificar a los actores que son realmente peligrosos. Esto, por supuesto, es un gran debate político
en todas las elecciones hoy en día. Y no me voy a detener mucho aquí, pero por supuesto hay una literatura enorme sobre el populismo en América Latina y hoy en día en Europa y en Estados Unidos también. Esta literatura ha debatido en buena medida primero cómo definir el populismo, si populismo es sinónimo de riesgo para la República, y no es claro que siempre lo sea. Pero también hay una literatura que va más allá. Por ejemplo, hay un trabajo de Ignacio Arana, muy reciente, en donde él ha conseguido generar datos evaluando los atributos de personalidad, a partir de test psicológicos, los atributos de personalidad de los presidentes latinoamericanos desde 1945, y encuentra que ciertos atributos de personalidad coinciden con una mayor propensión de ciertos presidentes a cambiar las constituciones para expandir sus poderes o asegurar la reelección. Y este también es de algún modo el tema central en el libro con Scott Mainwaring que presenté también gracias a la gentileza del tribunal hace un par de años. Y parte del argumento central de nuestro libro es que es posible medir el compromiso normativo de los actores políticos con la democracia, y si una vez que medimos este atributo es la principal explicación para el establecimiento de democracias en América Latina y para su supervivencia a lo largo del siglo XX, mucho más que cualquier condición estructural como los niveles de desarrollo económico, los niveles de desigualdad en América Latina. La segunda gran pregunta de esta literatura es, una vez que estos actores llegan al poder por vías democráticas y por lo tanto tienen legitimidad democrática para gobernar, ¿cómo podemos evitar primero que esto ocurra? Es decir, ¿cómo podemos prevenir el acceso de estos actores iliberales al poder? Y aquí hay varios conceptos en la literatura que resultan claves. El primero es el concepto de distanciamiento. La idea de distanciamiento es una idea que también emerge de un libro de Nancy Bermeo y que fundamentalmente tiene que ver con la idea de que las élites políticas, pero especialmente las élites sociales y económicas, una vez que uno de estos actores es identificado como un actor iliberal y antidemocrático, aun cuando les resulte conveniente de manera táctica como parte del juego político, es fundamental que las élites comprometidas con la democracia se distancien de estos actores y les quiten su apoyo de manera pública. Un ejemplo, creo, muy claro de distanciamiento y muy controversial ha sido la decisión de Twitter, por ejemplo, de remover la cuenta, de cancelar la cuenta de Donald Trump por incitación a la violencia. Por supuesto que hay un problema adicional, que es en la medida en que las élites se distancian de estos líderes y que estos líderes reclaman ser outsiders, este distanciamiento también puede confirmarle a la opinión pública el hecho de que estos líderes son outsiders. Entonces el tema del distanciamiento es bastante complejo. Hay una idea relacionada que también aparece en la literatura, en este libro muy influyente de Steve Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias, que es la idea de gatekeeping, de la idea de que esto refiere especialmente a los partidos políticos y tiene que ver con la idea de que los partidos políticos tienen la misión, tienen la obligación de ejercer una función de portería en su proceso de selección de candidatos, de manera tal que estos candidatos radicalizados o antidemocráticos o iliberales no puedan ser candidatos por los partidos más tradicionales que tienen un caudal de votos asegurado. El mismo libro de Levitsky y Ziblatt muestra que, por supuesto, la capacidad de las élites políticas democráticas de ejercer esta función de portería y de filtro depende mucho de las normas institucionales de cada país. En países como Estados Unidos, en donde hay primarias abiertas, esta función hoy en día es muy difícil de ejercer. Y lo que es interesante es que está resurgiendo en los últimos 2 años el debate sobre un concepto que se originó en los años 30, que es el concepto de democracia militante. Este es un concepto que se originó inicialmente con Karl Loewenstein, que estaba pensando en el problema del nazismo en Europa. Y la idea de democracia militante tiene que ver con la idea de que las democracias, en algunos casos para sobrevivir, tienen que ejercer
actos políticos desde el Estado que son actos de exclusión, que tienen que proscribir a estos partidos antidemocráticos. La idea de democracia militante tuvo un debate a lo largo del tiempo, por supuesto fue debatida en Europa, en donde había serios problemas constitucionales sobre cómo procesar esta idea. Alemania Occidental fue más rígida con la idea de esta democracia militante, más proactiva que Italia, por ejemplo. Y por supuesto tuvo cierto debate en otros contextos también, más allá de Europa. Lo que es particularmente interesante, creo, es que esta idea está resurgiendo en algunos artículos nuevos. Los autores que tienen un foco en temas constitucionales, como Tom Ginsburg en Chicago o Zachary Elkins en la Universidad de Texas, están volviendo este concepto de democracia militante para analizar cuándo es que los países adoptan restricciones o proscripciones a ciertos partidos políticos que son vistos como no democráticos. Por supuesto, la cuestión de la democracia militante y las proscripciones nos lleva directamente al problema del juego imposible, ¿verdad? Que es, en la medida en que las fuerzas democráticas dependen de la proscripción para asegurar la democracia está herida de muerte. Entonces, esto puede ser una solución temporaria, pero ciertamente no puede ser una solución permanente. Este es parte del debate. Y parte de la crítica a esta idea de democracia militante es que la democracia militante proscribe actores más que proscribir acciones. Y ahí es donde entra un elemento antidemocrático que es realmente problemático en sí mismo. La siguiente pregunta es, la tercera pregunta, y quizás la pregunta más importante, es: una vez que estos actores accedieron al poder, asumiendo que no fue posible impedir su acceso al poder, ¿cómo es posible impedir el desmantelamiento de la democracia por parte de estos actores? Creo que esta, desde mi punto de vista, por lo menos, es la pregunta central, es la pregunta más importante. Y aquí quiero destacar tres elementos que aparecen en la literatura que son particularmente importantes desde mi punto de vista. El primero es la idea de que es posible ejercer una resistencia institucional, es decir, las fuerzas democráticas, en la medida en que en el momento inicial las fuerzas democráticas conservan espacios institucionales en la legislatura, en los tribunales y en otros organismos de control, es posible utilizar estos espacios institucionales y coordinarlos para, si bien quizás no sea posible impedir el ascenso de estas fuerzas iliberales o la expansión de estas fuerzas iliberales, para por lo menos demorar el proceso de erosión democrática por lo más posible. Aquí hay un artículo especialmente interesante de Laura Gamboa, en donde ella compara el caso de Venezuela con el caso de Colombia, el caso de Venezuela durante el periodo de Hugo Chávez con el caso de Colombia bajo el periodo del presidente Uribe. Y su argumento es que las fuerzas democráticas en Venezuela se radicalizaron muy pronto en su lucha contra Chávez y por lo tanto perdieron todo, mientras que, al perder esa batalla, mientras que las fuerzas democráticas colombianas en el Congreso, en parte porque eran mucho más débiles institucionalmente, protegieron muy especialmente los pocos espacios que tenían en el Congreso y coordinaron su acción con el tribunal, con la Corte Constitucional colombiana, de manera tal de demorar el proceso de lo que veían como el proceso de erosión democrática lo más posible. Por ejemplo, inclusive tratando de generar fallas en el procedimiento de la aprobación de algunas leyes, de manera tal de darle motivos a la Corte Constitucional para rechazar las leyes de manera posterior. Entonces, aquí hay un elemento de coordinación entre los espacios institucionales que resulta fundamental. Y algo que también aparece central en la literatura, aunque desde otro punto de vista, es la idea de que a menudo es el mismo partido de gobierno que resulta clave para demorar o impedir o bloquear el desmantelamiento de la democracia. Entonces hay un libro que me parece particularmente interesante y es este libro histórico sobre de qué manera ciertos miembros del Partido Republicano demoraron las acciones que Nixon quería tomar en contra de la oposición desde los puestos
de poder que tenían. Es claro el caso del ministro de Justicia que se negó a despedir al equipo que investigaba el caso Watergate, pero también hubo muchas otras instancias en las cuales Nixon quería utilizar los instrumentos del Estado para socavar principios democráticos, y miembros de su propio partido, de otra facción que estaban en el gobierno, demoraron, impidieron o cuestionaron estas posiciones de manera tal que no pudieran ser efectivas. Este es un ejemplo particularmente interesante porque hay grabaciones de la Casa Blanca, entonces tenemos todos los diálogos históricos sobre cómo se produjo esto. Pero el punto central es que a menudo son los mismos miembros del partido que parece que están colaborando con el proceso, quienes desde adentro también están ejerciendo un trabajo de impedir este proyecto. Ahora, lo que ocurre con la resistencia institucional es que a menudo estos regímenes desmantelan las instituciones, capturan las instituciones o las eluden, buscan formas de evadir los controles institucionales. Y es aquí donde surge otro momento de la resistencia, que es la resistencia social, la posibilidad de que la movilización social envíe un mensaje claro a estos regímenes para demorar o impedir la adopción de ciertas políticas que están intentando capturar estas instituciones de control. Entonces la movilización social es clave, pero antes de referirme a este punto, que es central en la literatura, quisiera referirme a un tema un poco más triste, y es que como parte de esta discusión sobre la resistencia social, algo que aparece de manera consistente en la literatura es la colaboración que a menudo la intelectualidad tiene con estos proyectos iliberales, ¿verdad? Tanto de intelectualidad de izquierda como de derecha. En el ensayo de Anne Applebaum, El ocaso de la democracia, es particularmente interesante porque muestra de qué manera en Europa del Este muchos intelectuales que lucharon contra el comunismo y contra las dictaduras comunistas y que originalmente eran intelectuales alineados con la democracia, hoy en día se han alineado con proyectos de derecha extrema que son particularmente antidemocráticos, en Hungría, en Polonia y en otros países. Y su argumento es que muchas veces esto ocurre simplemente porque estos intelectuales no se sintieron suficientemente reconocidos durante el periodo democrático y entonces encuentran un espacio ahora para ser reconocidos por el nuevo régimen. Desde el punto de vista de la izquierda, de los intelectuales de izquierda, hay un libro reciente de Rafael Uzcategui, un sociólogo, en donde identifica lo que llama la idea del efecto Sartre, a partir del debate histórico entre Jean-Paul Sartre y Camus. Lo que hace Uzcategui es que identifica un patrón de intelectual en la izquierda, que es un intelectual resistente a cuestionar y a nombrar la dictadura cuando esta dictadura se produce en regímenes de izquierda. En América Latina, por supuesto, el caso cubano es un caso distintivo de este problema, pero Uzcategui, que escribe desde Venezuela, encuentra, por supuesto, el mismo problema de falta de solidaridad internacional con el caso venezolano en muchas circunstancias. Ahora, la literatura identifica que la movilización social es un elemento clave de estos procesos de resistencia a la erosión democrática, porque consigue impedir en muchas circunstancias el avance de los regímenes iliberales sobre las instituciones. Y aquí hay un artículo en prensa de Melis Lavens y Anna Luhrmann que me parece particularmente interesante porque ellas comparan 3 casos de erosión democrática en los cuales el proceso de erosión democrática se revirtió, que son casos en Benín, en Ecuador y en Corea del Sur. Y son estos casos entre aproximadamente 2007, 2008 y 2012, 2016, dependiendo del caso. Y lo que ellas encuentran en estos casos es que en todos estos casos la movilización social es un elemento común al hecho de que hubo una reversión del proceso de erosión democrática. Hubo una movilización popular en las calles que envió un mensaje claro en ciertos momentos al gobierno de que había oposición, de que estos movimientos en contra de las instituciones eran impopulares. Pero lo que también muestra el artículo es que esta movilización social en sí misma no es suficiente. En todos estos casos hubo algo más.
y fue que esta movilización social nuevamente se coordinó con espacios institucionales y en muchos casos con factores externos como la crisis económica en Ecuador para demorar o frenar el proceso de erosión. Cuando pensamos en el tema de la movilización social, aquí la literatura consistentemente vuelve a una cuestión central que aparece de manera reiterada y es la cuestión de la no violencia. El hecho de que en un contexto de radicalización y de polarización social es muy fácil para algunas fuerzas democráticas abrazar la violencia como la única forma de destituir al gobierno autoritario de manera temprana. Y la literatura consistentemente remarca que esto es un error estratégico fundamental. Entonces, hay un libro que ha sido increíblemente influyente de Erika Chenoweth y María Stephan, en donde ellas analizan campañas, un gran número de campañas históricas de resistencia social, o bien a regímenes autoritarios, o bien campañas de descolonización, y lo que muestran es que consistentemente las campañas no violentas han sido más exitosas que las campañas violentas, en parte porque las campañas no violentas permiten participar a más gente. Es mucho más fácil que la gente participe porque tiene menos restricciones morales, porque es más fácil participar desde el punto de vista operativo, y por lo tanto estas campañas tienden a ser mucho más exitosas. Y parte de la literatura más popular sobre organización social y movilización también tiende a enfatizar que las campañas no violentas son la forma más fácil y exitosa de organizar la resistencia social en estos casos. Para terminar, lo que quiero destacar es que todos estos mecanismos de resistencia institucional y de resistencia social tienen un último objetivo, y es evitar el desmantelamiento completo de los frenos y contrapesos y asegurar que las elecciones sigan siendo libres y competitivas en el largo plazo. Pero el triunfo de las fuerzas democráticas solamente se puede dar en última instancia si las fuerzas democráticas son capaces de derrotar electoralmente a los candidatos y a los partidos iliberales. Y aquí es donde la literatura enfatiza dos ideas centrales en los estudios empíricos. El primero es la idea de la unidad de la oposición, que hay circunstancias en las cuales la oposición tiene que mantenerse unida para presentar un frente electoral unificado frente a estos regímenes iliberales. Esto es intrínsecamente difícil porque la oposición democrática es justamente un montón de partidos con ideas diferentes, prioridades diferentes, ideologías y objetivos diferentes. Pero la unidad de la oposición es central. Y el segundo punto central es la importancia de la movilización electoral, de que las fuerzas de oposición tienen que mantenerse unidas y tienen que mantener a su electorado movilizado. No tienen que permitir que la desconfianza en el sistema electoral que los regímenes iliberales a menudo inspiran desmovilicen la participación electoral. Entonces, el trabajo de Javier Corrales, por ejemplo, muestra que en Venezuela la manipulación del sistema electoral, de las reglas electorales, tuvo por objetivo no solamente lograr ventajas en el margen para el partido de gobierno, sino también crear este clima de incertidumbre, de insatisfacción, de frustración en la oposición, de manera tal que incentivó divisiones en la oposición y desmovilizó al electorado, que eran objetivos fundamentales del régimen. Y el trabajo de Mariana Hernández ha tendido a mostrar que hay una relación no lineal entre los niveles de represión de estos regímenes iliberales y la capacidad de la oposición para unificarse. Si el régimen es muy poco represivo, la oposición tiende a fragmentarse porque representa muchas perspectivas diferentes. Si el régimen es extremadamente represivo, la oposición no se puede unificar porque hay mucha represión. Pero a niveles intermedios de represión, en esas circunstancias la oposición tiene los incentivos y la capacidad para organizarse, y ese es el momento en el cual pueden derrotar al régimen. Entonces, para concluir, porque no tenemos mucho más tiempo, simplemente quería tratar de conectar. Como ustedes ven, esta es una literatura altamente dispersa, que apunta en diferentes direcciones, pero tiene una preocupación común. Y la preocupación común es de qué manera es posible transformar este juego imposible en un juego posible, viable, para las fuerzas democráticas.
Y creo que cuando ponemos toda esta literatura junta, empiezan a surgir algunas lecciones tempranas que tenemos que ahora investigar con más evidencia empírica. Y este es un trabajo que estoy haciendo con Eduardo Pagés, un estudiante de la Universidad de Notre Dame. La primera conclusión es que no hay que combatir fuego con fuego. Es una enorme tentación para la oposición democrática radicalizarse y utilizar algunas de las mismas herramientas del régimen iliberal, pero este es un error estratégico fundamental. Y podemos ver esto en los casos más extremos, en los cuales la oposición liberal democrática respalda golpes de Estado en contra del régimen iliberal. Porque si estos golpes fracasan, como en el caso de Venezuela en 2002 o en el caso de Turquía en 2016, entonces el régimen iliberal se vuelve más fuerte y puede decir, ven, esos opositores que dicen ser democráticos en realidad no son democráticos. Pero si el golpe triunfa, como en Egipto en 2013, la oposición liberal también se ve debilitada porque lo que emerge es un régimen que por definición es autoritario. Entonces, esta tentación de radicalizar la lucha por la democracia y combatir fuego con fuego es un error estratégico que divide a la oposición y la pone en una trampa muy difícil de escapar. La segunda lección, que es fundamental, y esto tiene que ver con la resistencia institucional, es que esta oposición entonces tiene que ejercer moderación, es decir, una resistencia al régimen iliberal dentro de los principios democráticos, pero de una manera muy astuta, muy sagaz, para demorar el proceso de erosión democrática. Y es este ejercicio de demora en el proceso de erosión democrática, esta protección y preservación de los espacios institucionales y electorales, lo que le permite a la oposición llegar con mayor capacidad, mayor margen de maniobra y en mayor igualdad de condiciones una vez que se producen las nuevas elecciones. Y aquí es donde viene el tercer principio que aparece reiteradamente en la literatura, como decía antes, y es que esta oposición tiene que preservar la unidad frente a la división que es natural en las fuerzas democráticas que representan muchos intereses. Bajo ciertas circunstancias es esencial mantener la unidad para derrotar al régimen autoritario de manera tal que después sea posible volver a un proceso democrático normal. Voy a terminar mi presentación aquí simplemente diciendo que aquí he presentado muchas más preguntas que respuestas. Todas estas preguntas, hipótesis, argumentos requieren mayor investigación empírica, pero creo que esto es, de algún modo, el gran desafío para la ciencia política de los años por venir y ciertamente el gran desafío político de nuestra era. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor Pérez Liñán. A continuación pasamos al periodo de preguntas y respuestas y solicitamos al licenciado Salvador Sánchez González que se dirija al escenario para hacer el papel de moderador. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a nuestro conferencista del día de hoy, al doctor Aníbal Pérez Liñán, quien no solamente es un gran experto sobre la política de América Latina y un conocedor de primera mano de la teoría democrática y de su aplicación en nuestro continente, sino un gran amigo de los politólogos nacionales aquí de Panamá, y es un enorme placer tenerlo entre nosotros un día como hoy. Un largo debate en ciencia política entre las personas que se ocupan de este tema sobre si debemos pensar la democracia como un atributo discreto, de manera tal que un régimen es democrático o no es democrático, o debemos pensar la democracia como un continuo, como una especie de variable continua en la cual los regímenes pueden quedar en diferentes posiciones. Y a partir de eso siempre ha existido la idea de que existen regímenes intermedios que no son completamente autoritarios o tiránicos, pero ciertamente no son democráticos, a los cuales necesitamos darle algún nombre. De ahí el gran número de categorías que existen en este sentido en la disciplina, como
la idea de autoritarismo electoral, por ejemplo, autoritarismo competitivo, o regímenes híbridos que están en algún momento intermedio entre democracia y dictadura. La idea de regímenes iliberales creo que es útil porque busca capturar el proceso, no la fotografía de la situación de un régimen en un momento particular. Entonces, podemos pensar los regímenes iliberales en general en la mayor parte de los casos como regímenes híbridos, ¿verdad? Pero su característica fundamental es que parten de un momento democrático en el cual estas fuerzas iliberales han llegado al poder de manera democrática y tienen legitimidad democrática, y después, a partir de este desmantelamiento de las libertades civiles y los derechos políticos, entran a este momento de gran incertidumbre que describía, que es el momento en que divide la oposición, que crea incertidumbre, que divide a la comunidad internacional a menudo, que divide la intelectualidad, como veíamos en esta idea del efecto Sartre, y después progresivamente, si son exitosos, avanzan hacia un momento autoritario, que es el momento que hemos visto en Venezuela, en Nicaragua, en otros países. Entonces, la idea de régimen liberal tiene que ver con este proceso. Dependiendo en qué momento del proceso veamos al régimen liberal, puede ser más democrático o menos democrático, pero creo que la categoría es útil porque nos permite pensar en regímenes que están en este proceso de erosión. También me parece que es importante rescatar parte de la intervención en relación al papel que pueden jugar los partidos políticos democráticos para dificultar el ascenso de regímenes que no vayan a respetar luego los derechos fundamentales o las instituciones democráticas. Hay una parte importante de la literatura, yo diría que también de la convicción de los activistas pro democracia, de que los partidos no solamente tienen ese vínculo fuerte con la democracia que históricamente se les reconoce, sino que contemporáneamente son un reto y plantean problemas para el funcionamiento regular de la democracia. ¿Cómo ves efectivamente esa posibilidad, por ejemplo, cuando tú citabas a Levitsky, de que los partidos sean un filtro que dificulte el acceso al juego político a actores claramente con tendencias iliberales? Cuando también la literatura sobre democracia dice, ojo con los partidos políticos que se convierten en cuellos de botella que dificultan la participación en general de los ciudadanos y monopolizan la representación. Sí, me parece esta pregunta es fundamental, creo que es la pregunta clave que tenemos que hacernos. Y creo que la respuesta a esta tensión tiene que ver con el mismo punto, y es que hay una gran paradoja, creo, en nuestras democracias, ¿no? A la ciudadanía le gusta, la ciudadanía valora mucho el derecho al voto, pero no hay institución más desprestigiada en nuestras democracias que los partidos políticos, en todas las democracias, creo, excepto quizás por las legislaturas, que son el otro actor central que resulta del proceso electoral. Entonces, esto parece ser una paradoja central en las democracias, pero creo que tiene que ver justamente con esta percepción que estás mencionando, de que los partidos políticos son mecanismos cerrados, son instituciones cerradas, de élite, que buscan el beneficio personal de sus miembros más que el bien común. Y aquí creo que hay un factor fundamental, y es para que este proceso de filtro, de gatekeeping o de portería sea efectivo y sea legítimo. Y es que los partidos políticos tienen la función clave de reclutar y socializar a las élites políticas. Entonces, esta socialización tiene que ser una socialización democrática. Los nuevos líderes y lideresas tienen que aprender a hacer política con una lógica democrática, y esto se aprende dentro de los partidos. Sabemos que cuando los líderes vienen de fuera de los partidos, muchas veces tienden a tener menos respeto por las reglas de la democracia. Pero al mismo tiempo, si bien el proceso de socialización tiene que ser democrático y los partidos tienen que filtrar a los líderes que no están dispuestos a aceptar este proceso, el proceso de reclutamiento tiene que ser muy abierto. Tiene que haber una renovación de las élites de los partidos políticos, generacional, en términos de género, en términos de diferentes atributos, que sea rápida y efectiva. Lo que hemos visto en América Latina y en muchos otros países es que cuando los partidos se petrifican, cuando no vemos renovación de los partidos políticos, la democracia entra en crisis.
Creo que el ejemplo más extremo de esto y más interesante es el caso chileno, ¿verdad? Chile aparecía históricamente como un ejemplo de democracia exitosa en América Latina, uno de los países consistentemente con uno de los índices más altos en todas las calificaciones de democracia. Y sin embargo vemos desde hace 2 años que la democracia chilena tiene una profunda crisis de respaldo en su ciudadanía, que solo ahora parece estarse reencaminando con la Asamblea Constituyente y las elecciones recientes. Creo que esto es parte de la desconexión que a lo largo del tiempo los partidos políticos chilenos tenían con su ciudadanía y con el hecho de que en 4 ciclos presidenciales no vimos renovación, no solo de los partidos políticos, no vimos renovación de los líderes que fueron presidentes, ¿verdad? Hemos visto gobiernos de Bachelet y de Piñera a lo largo de 4 ciclos electorales, lo cual muestra la falta de renovación de los partidos. Otra cosa que parece muy interesante de la exposición es el planteamiento sobre la democracia militante. Cuando Lowenstein hace ese planteamiento inicial, tú lo decías, es una reacción clara al ascenso que se observa de los regímenes fascistas en Europa, pero tuvo un reflejo en América Latina también, ya desde las constituciones, primero en Panamá, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se fue introduciendo ese tipo de restricciones a la participación de fuerzas políticas que no fueran democráticas. Normalmente en la segunda mitad del siglo XX las restricciones estaban pensadas sobre todo al escenario de partidos comunistas a los que se les restringía la participación. En Alemania la prioridad, por ejemplo, fue reprimir los restos del partido nazi, pero también otras fuerzas radicales de otro signo. Recientemente hemos visto otras democracias con episodios de militancia, por ejemplo, contra partidos independentistas. Es decir, que eso no es un fenómeno que haya quedado tampoco en el olvido, pero nos plantea el grado de tolerancia de las democracias para con manifestaciones políticas heterodoxas, digámoslo. No sé si nos puedes dar una reflexión sobre eso, porque me parece que la promesa de la democracia es justamente la de apertura, incluso a las voces disidentes, y quizá una reacción, por supuesto prematura, con respecto a esas voces sería una forma adicional de incumplir la promesa democrática. Sí, exactamente. Y es verdad que este debate sobre la democracia militante se ha producido a lo largo de la historia en muchas regiones, incluida América Latina, ¿no? Se produjo en América Latina en el contexto que mencionabas, especialmente en contra de los partidos comunistas. Se produjo en Turquía con respecto a los partidos islamistas antes de que el régimen actual llegara al poder. Se produjo en Europa del Este después de la caída de los regímenes comunistas. Hay todo un debate sobre la ilustración de los antiguos funcionarios de los regímenes comunistas. Entonces ha sido un debate importante en muchos contextos históricos. Mi impresión es que estas restricciones militantes, por ponerles algún nombre, por supuesto son muy fáciles de abusar, sobre todo en contextos ideológicos polarizados como el de la Guerra Fría. Y a menudo no han resultado letales para la democracia cuando las exclusiones se refieren a grupos relativamente pequeños o partidos con una base electoral relativamente pequeña, que son votantes que a menudo pueden desplazarse hacia otras opciones electorales dentro del sistema. Pero esta estrategia militante de proscripción realmente resulta inviable para la democracia, especialmente en el mediano plazo, cuando el partido que se está proscribiendo es el partido más popular. Y este es justamente el dilema que crea el problema del juego imposible. Yo observo igualmente que de algunos trabajos previos tuyos hay quizá una semilla, un antecedente de la reflexión en la que estás involucrado ahora. En tu trabajo sobre el juicio político y la nueva inestabilidad, se plantea también cómo los regímenes presidenciales evolucionan en América Latina
y cómo las interrupciones a los regímenes presidenciales, a los gobiernos presidenciales, ya no provenían del típico golpe de Estado de los militares, sino que venían a través de otras fórmulas. Pero la evolución del presidencialismo como forma de gobierno resulta, me parece, vinculada a esta evolución de ascensos iliberales también, porque se trata de procesos de concentración de poder. No sé si nos puedes dar una reflexión sobre eso. Sí, efectivamente, creo que los regímenes presidencialistas son particularmente sensibles o expuestos a esta dinámica, porque la misma estructura constitucional, electoral constitucional, que genera un momento electoral fundamental en el cual un candidato o candidata gana control del Ejecutivo con legitimidad del voto popular, generan el mecanismo perfecto para que estos líderes iliberales asciendan al poder y desde el Ejecutivo desmantelen a las otras instituciones o capturen a las otras instituciones. Entonces el presidencialismo tiene una vulnerabilidad fundamental en este sentido y es muy claro, el caso de Venezuela es muy claro, ¿no? Cómo Hugo Chávez pudo aprovechar este diseño constitucional para lograr legitimidad electoral primero, convocar una asamblea constituyente después y a partir de esta asamblea constituyente capturar otras instituciones. En los regímenes parlamentarios este mecanismo es bastante más complejo porque para ganar el control del Ejecutivo los partidos tienen que tener una mayoría en el Parlamento y muchas veces para lograr esa mayoría tienen que formar coaliciones dentro del Parlamento y eso los obliga a moderar sus posiciones. Entonces, pareciera que los sistemas parlamentarios tienen una vulnerabilidad un poco menor. Pero, sin embargo, hemos visto actualmente que países como la India o como Hungría o como Polonia están experimentando los mismos tipos de procesos. Entonces, quizás el parlamentarismo tiene una propensión menor a este problema, pero no está completamente protegido. El problema del diseño institucional en ese sentido parece ser otra variable relevante. Uno pensaría que es más difícil que en el proceso que tú describes desde la toma del poder electoral y la configuración de un nuevo régimen, la debilidad relativa del órgano ejecutivo en comparación con el modelo tradicional presidencial de América Latina, que es muy poderoso, podría servir para impedir que se concrete ese tránsito de un régimen a otro. Es decir, el ejemplo para nosotros de Trump en Estados Unidos me parece que es elocuente. Si la presidencia de Estados Unidos fuera más cercana en su modelo a la tradicional presidencia latinoamericana, los poderes en las manos del presidente de Estados Unidos hubieran hecho más difícil que se hubiera resuelto la crisis norteamericana en la forma en que se terminó resolviendo. Y sin embargo, si el órgano ejecutivo de partida, desde el día 1 del ascenso de algún potencial político y liberal al poder, tiene una enorme gama de posibilidades de ejercer su poder, facilitaría el tránsito en mucho más corto tiempo hacia un régimen iliberal. Entonces, quizá te pregunto si una estrategia correcta de prevención de ese tipo de fenómenos sería intervenir sobre el modelo presidencial. No, este es un tema fundamental. Sin duda, un ejecutivo con amplios poderes de jure y con una orientación liberal tiene mayor capacidad de acción para desmontar otras instituciones, o avanzar sobre las libertades civiles o avanzar sobre el proceso electoral. La paradoja, creo, sin embargo, o la tensión es que a menudo estos presidentes constitucionalmente muy fuertes son constitucionalmente muy fuertes porque hay sistemas de partidos muy fragmentados. Entonces, la Asamblea Constituyente o los constituyentes deciden darle poderes al Ejecutivo porque saben que va a ser muy difícil formar una mayoría operativa en el legislativo. Y este es el caso de Brasil, el caso histórico de Brasil, por ejemplo. Y entonces la paradoja aquí es que en estos casos el Ejecutivo puede ser muy fuerte de jure, pero es muy débil de facto porque no tiene respaldo en la Asamblea. Mientras que en muchos otros casos el Ejecutivo parece débil en la Constitución,
pero al tener mayorías en la Asamblea, y especialmente si tiene supermayorías, como en el caso de Hungría, puede esencialmente hacer lo que quiere porque utiliza el poder legislativo para avanzar esta agenda liberal. Entonces aquí hay una tensión, creo, entre qué es más peligroso, si lo más peligroso es el poder de jure o el poder de facto que le dan las mayorías legislativas. Otro aspecto institucional que parece clave, por lo menos así se observa desde Panamá, donde la no reelección presidencial se constituye, en opinión de muchos de nosotros, en la columna vertebral del sostenimiento de la democracia en Panamá. ¿Cómo ves esa evolución fluctuante en América Latina de no reelección a la proliferación de cambios constitucionales a favor de la reelección y nuevamente un poco la vuelta hacia atrás? Nosotros nos hemos mantenido en Panamá durante muchísimos años con prohibición de la reelección. Y como digo, muchos valoramos ese rasgo de nuestra institucionalidad como clave para el sostenimiento de la democracia. Tú lo mencionas en tu conferencia, no sé si hay otra reflexión global, regional sobre ese fenómeno. No, estoy de acuerdo que los límites a la reelección son una pieza fundamental para impedir el proceso de iliberalización. En parte porque, como decía antes, estos regímenes iliberales tienden a personalizar el poder y, por lo tanto, para que puedan ser mantenidos y profundizados y para mantener su caudal electoral necesitan que estos líderes se mantengan en el poder. Entonces, no es casual que estos regímenes consistentemente desmantelen el mecanismo de los límites a la reelección, lo cual les da a estos regímenes extrañamente un componente cuasi monárquico, ¿verdad? Porque tenemos la percepción de que estos líderes pueden tener un respaldo popular, pero están dispuestos a quedarse en el poder para siempre. Y esto crea enormes conflictos políticos dentro del partido y con el resto de la sociedad, como vimos en el caso de Bolivia recientemente. Ahora, algo que quiero destacar es que esta preocupación que estamos expresando aquí es una preocupación, creo, generalizada en América Latina y que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva muy importante sobre este tema, en donde la pregunta que motivó la opinión consultiva en este caso, justamente a partir de la experiencia boliviana, era si la reelección indefinida es un derecho humano, un derecho humano del presidente o presidenta que se quiere reelegir de manera indefinida y de sus votantes que quieren tener el derecho a votar por esta persona para siempre. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó de manera muy contundente que, en primer lugar, la reelección indefinida no es un derecho humano, lo cual no es sorprendente, pero no hay ninguna base en la Convención Americana de Derechos Humanos, no hay ninguna base en el derecho internacional consuetudinario, no hay ninguna base para suponer que la reelección es un derecho humano. Pero además, la Corte Interamericana dio un paso más, creo, en esa opinión consultiva, y es lo que la hace tan interesante. Y es que concluyó que adoptar la reelección indefinida implica una potencial violación de derechos humanos, en el sentido de que la imposición de la reelección indefinida tiende a debilitar a los partidos de oposición y por lo tanto tiende a crear regímenes que son iliberales. Y creo que esta posición de la Corte Interamericana es fundamental para entender el problema de la reelección. Un colega del instituto nos planteaba que también es un reto para las fuerzas que buscan transformar los regímenes democráticos reales, que pueden incluso tener bajos rendimientos en términos de los resultados respecto al bienestar social que generan en las sociedades a las que pertenecen. Y en ese sentido, ¿cómo pueden ser eficaces retando, digamos, ese estado de cosas, ese status quo, sin caer en alternativas que parezcan iliberales en esa identificación, digamos, de los actores de riesgo, si se quiere, en el escenario político? Porque es verdad que los regímenes establecidos pueden, y lo hacen, resistir cualquier cambio sustancial en el estado de cosas. Y en ese sentido,
muchos sectores de oposición pueden sentirse progresivamente escorados y escorados y escorados. Y bueno, ¿cuál sería la alternativa para que esa democracia mejore sin verse uno marginado entonces en un debate que podría estar construido sobre la identificación de actores iliberales? No, exacto. Creo que esta es la tragedia más grande que producen los regímenes iliberales. Y es no solamente que cuando tienen poder erosionan a la democracia, sino que la posibilidad del surgimiento de estos regímenes iliberales genera a menudo una actitud excesivamente cauta y a veces reaccionaria frente a cualquier posibilidad de cambio en el sistema. Y por lo tanto, el miedo a los regímenes iliberales a veces impide la transformación central de la democracia, que es fundamental para que esos regímenes iliberales no se produzcan en el futuro. Entonces, la cuestión central aquí creo es que la democracia tal como la conocemos es siempre un proceso en construcción, ¿verdad? Esto se ve muy claro cuando vemos la evolución histórica de la democracia con respecto a temas tan simples como un tema central para el Tribunal Electoral, por ejemplo, como la participación, ¿no? ¿Quiénes son parte del pueblo y pueden participar en el proceso electoral? Históricamente las democracias del siglo XIX no permitían, las democracias entre comillas, no permitían participar a las mujeres, no permitían participar a las personas, a los hombres sin propiedad y excluían a los grupos de origen no europeo. Estas normas para nosotros hoy en día serían inaceptables en cualquier democracia. Entonces ha habido un proceso de expansión de la definición de pueblo que hace que la democracia se transforme a lo largo del tiempo. Junto con esta expansión de derechos electorales ha habido muchas otras expansiones, ¿verdad? Y esto lo que hace es que básicamente lo que definíamos como democracia hace un siglo no sería democrático para nosotros hoy en día. Y por lo tanto estas transformaciones son parte intrínseca de la naturaleza de la democracia misma. Hay algunas otras preguntas que nos están llegando por el sistema informático que quisiera compartirte. Dice Doris Ibarra, ¿cuál debe ser la postura de una oposición activa frente a un gobierno legítimamente electo y que por ende tiene legitimidad democrática para gobernar, pero adopta posturas represivas y antidemocráticas al ejercer el poder? La postura, creo, tiene que ser claramente la postura de reconocer la legitimidad democrática del gobierno, pero denunciar las acciones específicas como antidemocráticas. No es una denuncia del gobierno, ni de los actores, ni de los partidos en el gobierno, sino es una denuncia clara de las acciones que ese gobierno está tomando. Y la oposición, como mencionaba antes, tiene el deber y la posibilidad de utilizar todos los espacios institucionales y los recursos legales apropiados para contener ese proceso, incluyendo, y este es un tema que me interesa particularmente, incluyendo el derecho internacional. Recién estábamos hablando de la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Creo que el derecho internacional va a ser un factor clave en estos procesos, porque el derecho internacional permite fijar estándares normativos que, aunque no puedan ser efectivizados en el contexto nacional en un momento dado, porque los gobiernos reclaman derechos soberanos, sin embargo, estos estándares internacionales permiten inmediatamente exponer cuando estos gobiernos están adoptando posiciones autoritarias y dejarlas muy claras. En esa misma línea, Iván Alonca lo felicita, doctor, por su conferencia. Gracias. Y pregunta por qué no se considera a los organismos y foros internacionales como posibles factores de resistencia para impedir el proceso de desmantelamiento o erosión de la democracia. Es un poco por la misma línea. Creo que ese es un tema fundamental sobre el cual hay mucho trabajo por hacer. Creo que el problema con los organismos internacionales y con los foros internacionales es que este proceso es muy lento, ¿verdad? Un caso que para poder llegar a la Corte Interamericana, el caso de una opinión consultiva es diferente, pero un caso individual tiene que ir primero a agotar las condiciones, los espacios domésticos, después ir a la Comisión Interamericana, después eventualmente llegar a la Corte. Esto puede tomar una década o 2 décadas a veces. Entonces, muchas veces estas medidas de reparación se producen cuando el daño ya está hecho.
Sin embargo, creo que estos foros internacionales son fundamentales, como decía antes, porque permiten crear estándares internacionales que son comunes para toda la región o para múltiples regiones, en el caso de las Naciones Unidas, y que dejan de manifiesto claramente cuando los gobiernos, en nombre de ejercicio de su soberanía, están violando los derechos políticos y las libertades civiles de su población. Fidel Cajar señala, existen dos factores que se señalan con frecuencia para justificar una parte de la pasividad de las fuerzas sociales y por la otra el ascenso y consolidación de las fuerzas antidemocráticas. El desgaste de las instituciones democráticas, incluyendo los partidos, y la corrupción. ¿Qué opinión le merece? Sí, sin duda, como decíamos antes, el desgaste de los partidos políticos es un factor central en este proceso, que es el factor que permite el surgimiento de estos líderes o lideresas que se presentan como candidatos anti-élite, aunque no lo sean, como en el caso de Donald Trump, ¿no? pero consiguen presentarse, ganar legitimidad de esta manera. La cuestión de la corrupción es una cuestión particularmente interesante, creo. Sin duda es fundamental en estos casos porque a menudo activa el descontento social que aliena a los votantes de los partidos tradicionales, que son los partidos que tienen acceso a las oportunidades de corrupción. Pero creo que es un tema, desde el punto de vista de la ciencia política, particularmente interesante porque, por supuesto, sabemos que estos regímenes iliberales no son más honestos que los regímenes que los precedieron. Entonces, más bien al contrario, al haber menos control, menos transparencia, tienden a crear mayores espacios para la corrupción, aunque estos espacios sean menos visibles. Y la otra cuestión fundamental es que el electorado aparentemente tiende a tener un doble estándar con el tema de la corrupción. Mi impresión es que el electorado tiende a ser muy poco tolerante con el tema de la corrupción en situaciones de crisis económica y cuando la situación es muy difícil, y tiende a ser mucho más tolerante con temas de corrupción cuando la situación económica es próspera. Entonces aquí hay una serie de dinámicas que tenemos que desentrañar muy bien. Una última pregunta de mi parte se refiere también a otra que nos hizo llegar otro de los investigadores del instituto, preocupado por los partidos políticos. ¿Cómo pueden, en la experiencia comparada, esos partidos políticos blindarse ante la entrada de retadores y liberales que quieren usar el partido como vehículo para canalizar sus aspiraciones? Creo que es muy difícil blindar cualquier institución hoy en día frente a estas posiciones. En parte porque estos mismos líderes evolucionan a lo largo del tiempo y a veces no parecen ser iliberales en un cierto momento de su carrera política y se vuelven iliberales por conveniencia en otro momento de su carrera política. Entonces creo que es muy difícil para los partidos hacer un filtro seguro de estos candidatos. Lo que los partidos creo pueden hacer es, en primer lugar, crear un cursus honorum, un proceso de socialización política, de carrera política, en el cual las personas que hacen carrera política tengan una socialización dentro de los valores y las prácticas de la democracia. Y que sea muy difícil entrar al proceso político sin haber logrado estas credenciales de experiencia de socialización democrática. Creo que esto es un primer elemento fundamental. El segundo elemento fundamental, como mencionaba antes, es que los partidos políticos tienen que tener un proceso de reclutamiento abierto, de manera tal que estas élites puedan renovarse de manera reiterada, porque esto lo que hace es que, como decíamos antes, en momentos en los cuales hay una crisis económica, la corrupción se vuelve un tema de gran disputa pública, los liderazgos tradicionales pierden legitimidad, entonces hay nuevos liderazgos dentro de los partidos políticos que pueden desplazar a los anteriores, ocupar nuevas posiciones y recuperar esta legitimidad dentro de los valores democráticos. Y en tercer lugar, creo que hay una cuestión fundamental que los partidos políticos pueden hacer, y otras instituciones, por supuesto, como el Tribunal Electoral pueden hacer, y es mantener todo el tiempo el discurso de la importancia de las prácticas democráticas y las instituciones democráticas como un valor en sí mismo, como algo que define a nuestras repúblicas, como algo que define nuestra identidad.
Y en la medida en que la población absorbe estos principios, se compromete con estos principios, entonces es mucho más difícil después para un líder cuestionar estos principios en nombre de otros valores como la soberanía o la justicia social. Una última pregunta también del público. Markelda Montenegro pregunta, ¿cómo fortalecer a los mecanismos de frenos y contrapeso para que no sean desmantelados? ¿Y cuál debe ser la acción ciudadana en esa etapa? Esta es una pregunta muy buena y creo que en parte tiene que ver con nuestra conversación anterior sobre los poderes del presidente, la presidenta, los poderes del Ejecutivo. Es fundamental que el diseño institucional de estos organismos de control les dé autonomía y genere procesos de selección que son lo más protegidos posible, de manera tal que ningún presidente tenga el poder de reconfigurar las instituciones de manera abrupta. Los momentos de cambio constitucional, Gabriel Negrete estuvo aquí recientemente, sí, ¿no? Los momentos de cambio constitucional son momentos particularmente peligrosos en este sentido porque generan esperanza en la población, anticipación, pero si este cambio constitucional no tiene ningún tipo de restricciones, como vimos históricamente en el caso de Venezuela y Ecuador y otros casos, son oportunidades para la captura de las instituciones de control. Entonces es un momento de debilidad, de esperanza, pero también de debilidad potencial para la democracia. Y la otra cuestión fundamental para responder esta pregunta, y a la que me refería antes, es que cuando el Poder Ejecutivo intenta avanzar sobre estos organismos de control, es importante que la población se movilice inmediatamente, salga a las calles para protegerlos, para expresar su oposición a esta captura. Esto a menudo hace que los líderes iliberales que buscan mantener su popularidad porque necesitan esta legitimidad, a menudo den un paso atrás y no significa que no vayan a intentar capturar la institución nuevamente, pero por lo menos van a tratar de dar un rodeo o van a demorar el proceso hasta que se sientan nuevamente fuertes para hacerlo. Y justamente, como decía antes, es en este proceso de demora de la captura de las instituciones en donde se abre la posibilidad de que las fuerzas democráticas eventualmente derroten a los partidos iliberales en una elección competitiva. Bueno, muchas gracias, doctor Pérez Liñán, por su excelente conferencia y sus múltiples y sabias respuestas a las preguntas que el público y que yo le he tratado de formular hoy. En estos eventos solemos darle un último uso de la palabra al invitado en la forma de que le permita cerrar algún argumento o dejar en el auditorio una última idea que crea especialmente relevante. No, simplemente quiero agradecer muy especialmente esta invitación. Ha sido fantástico poder tener esta conversación con ustedes, en parte porque me obligó a poner todas estas ideas juntas de esta literatura emergente. Y un último punto que quiero destacar para las y los estudiantes de ciencia política que quizás nos acompañen hoy, es que creo que esta literatura está de algún modo desafiando los principios tradicionales de la literatura clásica sobre democratización. La literatura clásica sobre democratización enfatizaba o bien los factores estructurales, como el desarrollo económico o la desigualdad social, o bien el rol de los actores políticos en términos de contingencia. La idea en la literatura clásica sobre transiciones, sobre quiebras democráticas, era a menudo que los actores en estos momentos de incertidumbre cumplen un papel fundamental, pero es difícil saber cómo el proceso va a resultar porque depende mucho de qué actores estén en ese momento en el juego y qué decisiones tomen. Entonces hay un elemento de contingencia muy grande. Creo que la literatura que estamos viendo ahora de algún modo es novedosa desde el punto de vista teórico porque se centra en los actores, pero no dice los resultados son puramente contingentes. Por el contrario, lo que nos está diciendo de algún modo es tenemos que identificar empíricamente, a partir de investigación rigurosa, cuáles son las estrategias que son más efectivas. Y aquí es donde creo que tiene que estar nuestra investigación. Excelente, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias al público que está hoy presente en el auditorio y a todos los que han seguido esta conferencia a través de los canales del Tribunal Electoral en YouTube y por la plataforma Zoom.
Hasta pronto, donde seguramente se podrán acompañarnos con nuevas conferencias, quisiéramos de la misma calidad que la que hemos tenido el día de hoy. Hasta pronto.